En teoría, el plan era simple: colocarse en la panadería, donde se estaban preparando miles de hogazas de pan para los prisioneros de guerra alemanes, y envolverlas todas con arsénico. Para el resto del mundo, la guerra había terminado, pero para Vitka Kenner, judía de 20 y tantos años, y sus conspiradores, no terminaría hasta que todos los nazis estuvieran muertos. Al final, el plan fracasó, algo así como: a pesar de que unos 2.280 internos enfermaron, ninguno murió. Junto con el líder partidista en tiempos de guerra, Abbak Kounel, su futuro esposo, Kenner rápidamente abandonó Europa por los entonces Palestina británica, donde pasarían el resto de sus vidas en relativa paz. Y aunque moralmente cuestionable, el episodio de envenenamiento de 1946 en Nuremberg, el final de una carrera corta pero histórica, llena de resistencia descarada, destacó su dedicación a luchar por un pueblo oprimido. Pero, ¿cómo se transformó una joven de la provincia de Polonia en una de las más notables combatientes de la resistencia de la guerra? Experiencia de primera mano con el régimen asesino en sí. Poco después de que la Wehrmacht entrara en su ciudad natal de Kalisz en 1939, reunieron a sus judíos dentro de una iglesia local para prepararlos para la expulsión de la ciudad. Kenner dijo que fue testigo del acto ella misma. Decidí la misma noche que no podía soportar la humillación, dijo en una entrevista de 1996. Al escuchar los rumores de que los judíos estaban yendo a Palestina desde Vilnius y Lituania, escapó a la ciudad báltica, entonces un centro de la cultura judía de Europa del Este, a través de un frío glacial y en contra de la recomendación de su padre. Ese fue su primer acto de resistencia. Pero cuando los soviéticos llegaron desde el este para ocupar el pequeño país, poniendo así fin a su periodo de independencia de varias décadas, sus planes de viaje al extranjero fueron descartados. Luego vinieron los alemanes de nuevo, avanzando hacia Moscú durante su invasión de la Unión Soviética. En medio de las multitudes ocupaciones sufridas por los europeos del este durante la Segunda Guerra Mundial, los judíos se encontraron en una posición particularmente precaria. Ya luchando por su propia supervivencia, los judíos locales, que según los expertos no tenían probabilidades de tener estrechas relaciones de vecindad con los lituanos, estaban en gran parte solos, ya que estos últimos se centraban en su propia lucha para recuperar la independencia. A principios de 1942, Kenner, de 20 años, se unió a un grupo de jóvenes sionistas del movimiento de resistencia FPO, dirigido por Conner. Cuando los judíos de la ciudad fueron llevados a un gueto, comenzaron a actuar, entrando y saliendo a escondidas del vecindario, contrabandearon armas, entrenando partisanos y construyeron bombas. Eso llevó al primer acto real de resistencia de Kenner: sacar explosivos caseros del gueto y finalmente colocarlos en una línea de tren nazi, en lo que se cree que es uno de los primeros actos de sabotaje antinazi en el frente oriental. Como recordó Kenner más tarde, la explosión tomó por sorpresa a sus enemigos, quienes supuestamente pensaron que los polacos lo habían hecho. Los alemanes estaban muy asombrados de que en Vilnius hubiera partisanos. A medida que los nazis tomaron más medidas energéticas contra Vilnius y finalmente liquidaron su gueto, el FPO comenzó a canalizar a los combatientes hacia un bosque fuera de la capital, desde donde los partisanos organizaron una campaña de resistencia más amplia. Volcaron 5 puentes, destruyeron 40 vagones de tren y más de 180 millas de vías, eliminando a 212 soldados enemigos en el proceso. Fue Kenner quien condujo al último grupo de luchadores al bosque. Cuando el ejército soviético finalmente liberó la ciudad a mediados de 1944, ella y sus compañeros combatientes estaban allí para recibirlos. Se dice que se dedicó una canción folclórica a sus hazañas. Luego vino la siguiente fase de las actividades de ella y Conner, ahora libres de la tiranía nazi, pero aún enfrentándose al dominio soviético de mano dura. Los activistas sionistas comenzaron a organizar un éxodo de sus pares de Europa del Este, donde creían que no había futuro para los judíos, pero tenían intenciones más oscuras. Paralelamente a ese esfuerzo, Conner formó una unidad llamada Nakan, que tenía como objetivo vengarse de los nazis, incluso mucho después de que terminara la guerra. La trama de Pan
de Nuremberg en realidad solo se puso en marcha cuando el grupo se dio cuenta de que no podrían cumplir su objetivo real: eliminar a 6 millones de alemanes envenenando el suministro de agua de las principales ciudades de Alemania. Pero después de que las autoridades se dieron cuenta del complot de Nuremberg, Kellner y Körner llegaron al final de su violenta resistencia. Después de mudarse a Palestina, se casaron y formaron una familia, mientras que Kellner siguió una carrera de educación especial centrada en los niños. Tras su muerte en 2012, el presidente de Yad Vashem, el Centro Mundial para el Recuerdo del Holocausto, calificó la historia de Kellner de una lucha de coraje y determinación, no solo para sobrevivir, sino para triunfar.